Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a abrir la jornada de este congreso, la primera circunnavegación de la historia, la mayor hazaña náutica de esa misma historia. Bien, a mi derecha, doña Cristina del Prado, que va a presentar dentro de un momento al ponente, coordinadora de este congreso, profesora de la Rey Juan Carlos, y a mi izquierda el ponente, don Marcelino González Fernández, que va a ser presentado dentro de un momento por doña Cristina. Normalmente las ponencias, cuando son solas, como este señor, porque merecen esa especialidad, es decir, tener un tiempo más largo, serán en torno a 40-45 minutos la sesión, y posteriormente pasaremos a la mesa de expertos con 3 expertos, que después serán presentados. Doña Cristina del Prado tiene la palabra para presentar al ponente. Muchísimas gracias, don José Luis, muchísimas gracias a ustedes por estar esta mañana con nosotros en este seminario sobre la mayor hazaña náutica de la historia, la primera circunnavegación. Vamos a dar paso a la primera conferencia de don Marcelino González Fernández, que paso a darles pues unas breves líneas sobre lo que es su gran y extenso currículum y sobre todo lo que ha sido sus grandes vivencias profesionales. Don Marcelino es capitán de navío de la Armada retirado, especialista en armas submarinas, diplomado en guerra naval y en el Colegio de Defensa de la OTAN de Roma. Pasó por diferentes destinos a flote y en tierra, España y en el extranjero. Además, ha estado en Estados Unidos, en Holanda y en Italia. Su último destino fue subdirector del Museo Naval de Madrid, del que actualmente es consejero colaborador. Además, es vicepresidente de la Real Liga Naval Española, académico de número de la Real Academia del Mar, miembro del Grupo Coordinador del Foro de Pensamiento Naval de la Armada, académico correspondiente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, entre otros cargos. Es un gran especialista en el tema que hoy va a abordar y ha escrito numerosos artículos sobre temas navales, de arte, filatelia, y en la actualidad ha colaborado en diferentes revistas. Ha pronunciado numerosas conferencias sobre temas variados, especialmente el que hoy nos viene a narrar, en lugares como Chile, Colombia y Cuba. Además, ha realizado más de 20 exposiciones individuales de pintura y ha participado en numerosas muestras colectivas y certámenes. Colaborador en numerosas obras colectivas, es autor de 13 libros y el último que ha publicado, por reseñar alguna de sus obras más destacadas, fue publicado en el año 2019 y se titula La nao Victoria y su vuelta al mundo. Y lo ha escrito con motivo del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Por lo tanto, creo que hoy entre nosotros tenemos a uno de los grandes expertos sobre esta gran hazaña náutica. Muchísimas gracias, don Marcelino, por estar hoy con nosotros. Pues le damos la palabra a don Marcelino González Fernández para hablarnos sobre los cronistas de la expedición Magallanes y Elcano. Cuando quiera, don Marcelino. Señoras y señores, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por las palabras de presentación y gracias por haberme invitado a participar en este congreso. Ya es la segunda vez que estoy en esta casa y para mí el estar aquí en este momento es a partes iguales, pues un orgullo, una satisfacción y un sentimiento muy positivo. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, mi agradecimiento por acompañarme en esta conferencia tan temprana, en la que voy a hablar de los cronistas del viaje de Magallanes y Elcano. Y es que en este viaje, que empezó con Magallanes en 1519 y terminó Elcano 3 años después, en 1522, cuando regresó, de los 5 barcos que había partido, regresó con uno cargado de especies y 18 hombres a bordo, pues hay muchas cosas escritas, hay muchas crónicas, y hay muchos papeles y demás. Pero de estas resaltan sobre todo 4 crónicas que son las que yo voy a hablar ahora. La primera es que voy a hacer referencia, es la de Pigafetta, que vino en la Victoria con Magallanes. La segunda es la de Ginés de Mafra, que estuvo en la Trinidad hasta el final y luego se vino de cárcel en cárcel a España, apresado por los portugueses. La tercera es de Albo, que hizo un derrotero, que también es una crónica, pero fue poniendo situaciones y demás. Y la última es la de Transilvano. Este no viajó, de los 4 es el único que no viajó con Magallanes y Elcano. Este lo que hizo fue una labor periodística cuando llegaron y les entrevistó a todos cuando llegaron a España de vuelta. Entonces, esto es de lo que voy a hablar y por este orden: Pigafetta, Mafra, Albo, Transilvano y después unas observaciones finales. El primero de ellos es Pigafetta. Recibe varios nombres, los ven ustedes en la pantalla, pero yo me voy a referir a él, Pigafetta a secas. Yo creo que es lo mejor que... No sé si tapamos la pantalla. Ven aquí, Yo creo que es mejor que bajéis, ¿no? Perdona. Sí.
Bien, pues como iba diciendo, Pigafetta fue superviviente de la Vuelta al Mundo. Fue uno de los 18 hombres que regresó con Elcano. Él salió en septiembre de 1519 con Magallanes y regresó con Elcano en septiembre de 1522. De Pigafetta se saben algunas cosas. Se sabe que nació en Vicenza entre los años que ven en la pantalla, no se sabe exactamente cuándo. Era alguien de una familia de poder, de la alta sociedad. Su padre era Giovanni Antonino Pigafetta, su madre no se sabe quién era. Efectuó estudios de geografía, astronomía, cartografía, aprendió el uso del astrolabio, la aguja de marear y demás, pero no era marino. Pasa que le llamaban la atención las cosas de la mar y por eso las estudió y escribió sobre ellas. Perfeccionó estudios en Roma, era un hombre inteligente, hábil, alegre, de profundos conocimientos, una fácil conversación, era lo que hoy diríamos un tío con mucha labia y una jeta que se la pisaba, era católico profundo, admiraba a Magallanes, lo llegó a admirar y le profesó una gran amistad, un gran cariño. Tuvo una salud de hierro, por eso salió bien de muchas circunstancias en las que otros murieron. Fue también un poco chuleta, ególatra, vanidoso. Él se ponía a sí mismo primero de todos, muchas veces. Habló de poca gente, habló de Magallanes, casi siempre de sí mismo, y del Elcano nunca habló, aunque vino con él. Él vino a España en 1518 acompañando a Monseñor Chiarecati, nuncio de León X. Acuérdese de Chiarecati, va a salir después aquí. En España le presentaron a Carlos I y estando en España él se enteró que había un tal Magallanes que allá por Sevilla estaba preparando una rara expedición, no sabía muy bien a dónde, pero le llamaba la atención aquello y él lo explicó en su libro, el por qué. Él decía que sabía que navegando en el océano se observaban cosas admirables. Determiné de cerciorarme por mis propios ojos de la verdad de todo lo que se contaba a fin de poder hacer a los demás la relación de mi viaje, tanto para entretenerles como para serles útil y crearme a la vez un nombre que llegase a la posteridad. Y lo consiguió. Entretener a la gente, ser útil, contar cosas y hacer su nombre. La prueba es que me tienen aquí ahora en este momento soltando el rollo y ustedes están mirando para mí a ver qué voy a decir. Pues él, cuando se enteró de esto, le pidió a Carlos I permiso, estaba Carlos I a la sazón en Barcelona, permiso para apuntarse en esa expedición. Carlos I se la dio, le dio unas cartas de recomendación, se fue en barco a Málaga y de Málaga se fue a Sevilla por tierra. Sevilla era un emporio, entonces estaba en plena ebullición. Allí se presentó en la Trinidad a Magallanes. Magallanes al principio pues, no le interesaba, a él lo que le interesaban eran marinos, era lo que estaba intentando reclutar para un viaje enorme. Y él no era marino, pero en fin, lo convenció. Hay quien dice que a lo mejor pagó dinero para embarcarse con Magallanes. La cosa es que se embarcó como sobresalientes. Sobresalientes eran gente joven, normalmente de cierta posición, que se apuntaban a algún acto militar o alguna expedición importante para hacerse currículum. Ahora lo hacemos de otra forma, pues antes se apuntaban a estas cosas, luego lo apuntaban y ya está, ¿no? Para hacerse valer. Al principio Magallanes pues lo tuvo como un sirviente o algo así, pero él con desparpajo, con mucha labia y tal, fue escalando puestos y al final pues se metió en muchas cosas. Él fue testigo de muchos acontecimientos, participó en muchas actividades, en reuniones y visitas, él mismo lo cuenta, yo fui, yo tal, a mí me mandaron, allí estuve, esto y lo otro. Y como digo, tuvo una salud de hierro, por lo menos eso es lo que parece por lo que cuenta. Y escribió la Relazione del primo viaggio intorno al mundo, crónica del primer viaje en torno al mundo, que normalmente se le llama Relación de Pigafetta o Crónica de Pigafetta, que la empezó a escribir en verano de 1519, al salir de Sevilla, y terminó en septiembre de 1522, cuando regresó de vuelta a Sevilla. Habla de muchos detalles, es un libro muy completo, es muy útil además para mucha gente, sociólogos, cartógrafos, historiadores, gente que quiere estudiar costumbres, la fauna, la zoología, la botánica, cómo eran las tierras aquellas, costumbres y demás. Pero no es un documento histórico, ayer ya se constató esto, porque es un poco parcial, a veces muy parcial. No es riguroso y a veces cuenta unas bolas de cuidado porque se las contaron y él pues ahí las metía. Y, en fin, pero es imprescindible para el que quiera enterarse de los entresijos del viaje en sí. Él narró lo que vio, lo que oyó, lo que le contaron. Narró situaciones muy reales y otras imposibles. Parece que él no sabía o no quería separar la realidad de la fantasía. Y cuando muchos por allí le contaban bolas y trolas, él las apuntaba. Menos mal que a veces decía, bueno, esto no lo vi, me lo contó, era un tal, bien, ya se sabe que cuando uno lee una cosa rara, se la contaron. Bueno, pues ya es una pista, ¿no? No se conserva el original de su libro. Hay 4 libros
Uno apareció en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, lo encontró el archivero, un tal Moretti, en 1800, y este parece que fue escrito en su época, pero no parece el original suyo, porque además tiene muchas páginas en blanco al final, parece una copia del mismo tiempo y tiene algunas faltas de ortografía y algunas expresiones que no son propias de Pigafetta. Es una crónica en italiano que además tiene unos mapas muy bonitos, que no sirven para mucho, más que para adornar. Luego hay 3 copias, también 3 originales manuscritos en francés. Cuando apareció esta en la Ambrosiana fue cuando se editó. Antes se habían editado, pero extractos. Sí. Pero ya cuando apareció esta crónica se editó el libro y fue traducido a montones de idiomas y se convirtió en un bestseller, pero esto fue mucho tiempo después. El libro suyo consta, valga la redundancia, de 4 libros o 4 capítulos muy grandes, que son, como ven ustedes, el uno que va desde la salida de España hasta el Estrecho de Magallanes, el libro 2 de Magallanes a las Molucas, el 3 de las Molucas, perdón, a las Filipinas, el 3 de las Filipinas a las Molucas y el 4 de las Molucas de regreso a España. Él contó muchas cosas, contó muchas aventuras y demás. Por ejemplo, voy a citar ejemplos así al tres bolillo, ¿no? Cuando pasó por Brasil, él contó que allí lo pasaron de maravilla. Estuvieron 15 días allí con las brasileñas, las jóvenes desnudas, aquello era una monda. Y él hacía negocios muy buenos. Por ejemplo, él mismo cuenta que él con un rey de oros de la baraja consiguió 6 gallinas. Y decía, y encima de los indios decían que habían hecho un buen negocio. También contó otras muchas cosas, no vamos a entrar en detalles. También contó el paso por el Río de la Plata, donde Solís murió porque se lo comieron los antropófagos. Y después habló de la estancia en San Julián, donde se produjo una sonada, donde se produjo una rebelión de los capitanes, porque Magallanes no les decía a dónde iban, no quería decirles nada, allí pasaban más frío que un tonto. Y él no les decía dónde iban a ir, los próximos puestos, y tenía que decirlo porque Carlos I se tenía que decirlo a ellos y por lo menos a que era persona conjunta Juan de Quesada, que iba mandando un barco y que lo destituyó por el camino. Él cuenta aquella rebelión, pero se equivoca, trabuca nombres. Ve que la revuelta de San Julián, lo ven en la pantalla, lo que ocurrió es que Luis de Mendoza murió acuchillado, Gaspar de Quesada decapitado, los 2 descuartizados después, y Juan de Cartagena, que era la persona conjunta abandonada con un sacerdote en una tierra inhóspita, con un poco de vino y un poco de galleta. Y él cambia los nombres de Quesada y Cartagena, los trabuca. No sé si fue porque lo escribió después o porque se olvidó, es cosa rara, porque se sabe porque hay muchas otras crónicas y hay muchos escritos. También habló de los patagones, allí en el sur, y de hecho aquella zona hoy se le llama Patagonia, en Argentina, que eran unos señores muy altos, morenos, que comían un saco de galleta, bebían un medio cubo de agua, se comían las ratas enteras, sin piel, con piel y todo. Patagones, pues ¿por qué? Porque tenían los pies muy grandes o porque los tenían con abarcas, que eran piel de guanaco, y dejaban en la nieve unas huellas muy grandes o lo que sea. No se volvieron a ver después. A la tierra le quedó ese nombre, aunque luego yo he leído que en aquella zona hubo unos indios que algunos llegaron a 2 metros de alto. Y claro, en aquella época los españoles eran unos nanos de cuidado. Yo recuerdo que una vez me encontré en un hotel, en la recepción, al lado de un jugador de baloncesto. Estábamos allí, yo miro para él, miré de arriba y dice, para mí este mide 3 metros. Debió de ser lo que le pasó a ellos. Habló, por ejemplo, cuando fue por el Pacífico y por ahí, de lo mal que lo pasaron, porque en el Pacífico es que pasaron hambre de verdad. Y les apareció una enfermedad nueva, que él la describe, es el escorbuto, por comer galleta, un pan que tiene poder alimenticio seco, deshidratado, pero le falta vitamina C y produce hemorragias internas y la muerte. Habló de cómo que tenían que comer ratas, se pagaba por ellas medio ducado, cómo tuvieron que comer el cuero que cubría los palos, cómo comían aserrín y otras cosas. Habló de las llegadas a diferentes lugares, la isla de los ladrones, y ahí cuenta que les robaban hasta el aliento, allí era terrible. Luego llegaron a San Lázaro, lo que después Villalobos iba a llamar Filipinas. Iba poniendo cruces por diferentes sitios. Magallanes era un hombre muy religioso. En Cebú estaba encantado porque llegó a Cebú, en Filipinas, ahí lo cogieron bien y él empezó a hacer conversiones al cristianismo y estaba encantado. Un día llegó a convertir a más de 500, los llegó a bautizar. Y ahí además hay una cosa curiosa porque a Juana, bautizada Juana, esposa de Jumabón, bautizado Carlos, que tenía una estatua pequeñita, una imagen pequeñita del niño Jesús, le encantó. Cuando llegó Legazpi después, en 1565 por allí, encontró aquella imagen, era la que había llevado Magallanes. Hoy es el Santo Niño de Cebú,
patrón de las Filipinas. Habló de los reyes, reyezuelos, caciques o jefes de tribus de allí. Uno era Jumabón, el de Cebú, este que se hizo amigo de él, que decía que era pequeño, obeso, pintado de diferentes maneras. Habló también de Lapu-Lapu, de la cercana Mactán, que era uno, porque Magallanes ahí a todos los reyezuelos de por allí los convenció para que a través de Jumabón fueran vasallos del rey de España. Quería hacer como una provincia. Lapu-Lapu le dijo, mira tú, eso del cristianismo y eso del rey de España, a mí no me vengan con historias. Aquello a Magallanes no le gustó, le presentó batalla en contra de lo que había dicho Carlos I, que no se metiera en problemas que pudieran poner en peligro la expedición, pero él allí fue. Sus capitanes también se lo dijeron. Y el 27 de abril de 1521 se fue contra Lapu-Lapu en Matán, y en el frente se encontró a una jarta de gente, con flechas, con piedras, con machetes, con todo, que les tiraban a los españoles, tropezaban en las corazas y tal, hasta que se dieron cuenta que tirando a la cara, a las piernas, las partes no protegidas, pues se morían. Y cuando vieron a Magallanes, que era el que llevaba la cosa más bonita, la coraza más vistosa, fueron a por él, se lo cargaron y ya con eso terminó la batalla. Murieron unos 12 hombres en total, los demás escaparon heridos y ahí se terminó Magallanes. Hubo que nombrar nuevos jefes, pero no vamos a entrar en detalles. Cuando llegó a Mactán, Pigafetta cuenta con mucho detalle toda la historia. Él va contando con las costumbres y demás. Y cuando llegó a las Molucas, llegó a Tidore. En Tidore era donde había muchas especias. Y ahí contó, como hacían el trapicheo, el rescate, la compra de especias, que era a lo que iban a cambio de otras mercancías. Allí tenían una civilización, tenían pesos y medidas, sabían negociar, porque los chinos estaban negociando por allí, los portugueses habían ido y demás. Ahí tenían como unidad de peso el bajar 406 libras, que vienen a ser como 183 kilos de los nuestros, y luego tenía sus múltiplos, y de medidas de longitud ellos usaban la braza, que viene a ser como 2 metros. Y ahí pone la tabla de equivalencias, lo va explicando él. Por ejemplo, un clavo, un bajar de clavo era la especie más preciada, y allí había mucha. O sea, 183 kilos de clavo eran 10 brazadas de paño rojo de buena calidad, o 15 de no tan buena calidad, o 15 hachas. El hierro les llamaba mucho la atención. Tenían oro y cosas, pero hierro no. O 35 tazas de vidrio. Da muchos detalles estos que son muy interesantes para los estudiosos del tema. Citó por primera vez tierras. Por ejemplo, citó el estrecho que después se iba a llamar de Magallanes. Citó la Patagonia. Habló de la inmensidad del Pacífico, que era el mar del sur de Vasco Núñez de Balboa. Habló de las Filipinas, de otras islas. Dio datos geográficos, muchos de ellos son rigurosos, son de interés, quizá porque otros pilotos lo decían, él tomaba nota, apuntaba, pero en el libro este que apareció en la biblioteca de Milán aparecen unas copias de unos dibujos que él hizo de mapas, pero eso se los hacía de pura decoración, porque no sirve para nada, no tienen rigor. Ahí les pongo 2 ejemplos. Habló también mucho de las costumbres, es muy útil para ver las diferentes costumbres en las diferentes islas, que además variaban mucho, entre musulmanes, que había mucho musulmán, los gentiles, que eran los que no creían en nada y tal. Ahí cuenta como Magallanes, con los diferentes reyes, iba haciendo hermanamientos de sangre. Eran diferentes, pero básicamente era que uno se hacía un corte, el otro se hacía el otro, y se juntaban la sangre, le echaban vino, lo bebían y tal. Muy bueno, sobre todo si se tiene sida o algo de eso. Habla de otras costumbres, por ejemplo, con el rey Siripada en un sitio, cuenta que era un gentleman aquel, solamente salía de su palacio para cazar, vivía con un montón de mujeres. Estos tenían un harén, uno tenía 300, otro 500 y tal. Y ahí, para hablarle a este rey, pues lo tenía que hacer a través de intermediarios, no se le podía dirigir la palabra a él, era un elemento de cuidado. Entonces, hablarle al ministro, el ministro al rey, el rey al ministro y el ministro a que uno. Y si estaba en otra habitación, no se podía entrar, solamente podían acceder mujeres. Y entonces había que hablarle a través de un acústico, por una cerbatana. Dice, oye, que le digas al rey tal. Entonces estaba el ministro, oía, se lo decía al rey, y le decía, dile qué tal. El ministro se ponía en la cerbatana, lo oía al otro, una cosa muy cómoda, vamos. Bien, una cosa curiosa que hizo Pigafetta es que iba apuntando los nombres de las cosas que veía cuando se las oía a los indios. Y los indios, cuando lo veían, porque a veces cogía prácticos para ir de un sitio a otro y demás, pues cuando lo veían con papel y lápiz ya decía, esto tal, le daban el nombre, lo otro, y él se iba apuntando todos. E hizo un diccionario de 3 o 4 idiomas que fue muy útil después para otras expediciones.
hizo un diccionario de brasileño, ahí pongo unas cuantas palabras como cosa curiosidad, pura curiosidad. Hizo otro del patagón, que decía, se pronuncia con la garganta porque así lo pronuncian ellos, es un idioma gutural el patagón. Y también del habla de los musulmanes y otras islas del Pacífico. Estos diccionarios fueron muy útiles. Fue hablando, catalogando y diciendo diferentes bichos que encontraba. Eran bichos más o menos normales, pero desconocidos. Por ejemplo, en varias ocasiones hizo referencia en el sur de Argentina a un animal que era medio burro, medio camello, cabeza y orejas de mula, patas de ciervo, cola de caballo y encima relincha. Es el guanaco. Esto es una fotografía que hice en Berín Ursula Valdés, que los hay a montones, son muy mansos, andan por allí comiendo, viviendo su vida. También habló de muchas fábulas que le contaban, como dije antes, la gente, los prácticos y tal, y él se lo creía. Esto, al parecer, los prácticos y la gente que va por allí hoy sigue gastando bromas. Dicen, en esa isla pasa eso y en aquella pasa lo otro. Por ejemplo, le dijeron que una isla cercana, lo que pasa que dice, a mí me lo contaron y no pudimos ir, nos hubiera gustado, pero no caí en nuestra ruta. Le dijeron que había unos indios, unos aborígenes pequeñitos, con un codo de alto, pero con unas orejas enormes, que una le usaban de colchón y la otra para taparse, como si fuera una manta. Y él tal que sí lo ponía. Y ponía otras muchas cosas de estas. Él habló de las guardias de los barcos, los códigos de señales que había puesto Magallanes. Hablaba de las casas indígenas, las costumbres, los vestidos, o los desnudos, la gente que iba, pues, digamos, en puro cuero. Ahora eso bien vestidas, porque iban en cueros, en pelota picada, como quien dice, para hablar en Roma Paladino, pero con brazaletes de oro. Que lo cortés no quita lo valiente. Habló de las medicinas, relaciones sexuales, a veces crudas, pero algunos que hicieron traducciones y a veces las limaban asperezas para no ser tan rudos, ¿no? Habló de los frutos, de las especies, de los animales, los barcos, el fuego de San Telmo, esos meteoros eléctricos que salen por la punta de los palos después de las tormentas, y cuando aparecen, desaparecen las tormentas. Por eso tenían como carácter divino. Habla también de las constelaciones, las estrellas que ven por el sur, paisajes, las comidas, los caníbales. Había caníbales diferentes y explicaba las costumbres de los diferentes caníbales. Tanto en Sudamérica como en las islas de por ahí, por donde andaba, en Oceanía. Habla de los banquetes, ceremonias religiosas, las religiones, los ídolos. Los ídolos, además hace descripciones muy curiosas, porque dice, el ídolo es de madera, cóncavo por detrás, tiene los pies para arriba y 4 dientes muy grandes. Así se despachaba las explicaciones. Habló mucho de Magallanes, de él mismo y de Magallanes. A Magallanes lo ponía como nuestro guía espiritual y tal, sobre todo desde que murió Matán lo lloró mucho. Pero del Cano no habló nunca, y eso que regresó con el Cano, pero lo condenó al silencio editorial, por así decirlo. Seguramente le caía gordo porque el Cano había estado involucrado en la asonada de San Julián. No tomó parte muy activa, pero estaba entre los posibles condenados. Lo que pasa es que Magallanes se cargó a 4 y los demás los castigó y tal, pero no los cargó porque si mata a 40, pues se queda con la tripulación muy disminuida. Cuando regresó a España, él regresó a Sevilla, y ahí se fue inmediatamente, fue a ver a Carlos I, él se movía muy bien, le dio una copia del libro, le dio otra copia del libro fue a ver a Juan III de Portugal y ahí le contó cosas, le dio explicaciones, pero no le dio un libro. Hay gente que dice que sí, pero parece que no. Luego fue a Francia a ver a la madre de Francisco I, María Luisa de Saboya, le llevó unos souvenirs, nada más. Y después fue a ver al gran maestre de Rodas, a él sí le dio una copia, además luego le hicieron al caballero de Rodas. Y el Papa Clemente VII le pidió otra copia. Él escribió también cosas de geografía y de astronomía y demás, y de cosmografía, como la esfera alminar, de la latitud, la longitud, cosas de estas, pero no tuvieron importancia porque eran cosas en las que no decía nada nuevo que ya hubieran dicho otros escritores de la época. De su final se sabe muy poco, se sabe que fue caballero de Rodas en 1524, pero a partir de ahí, ¿dónde y cuándo murió? Pues no se sabe. Hay muchos que dicen que murió en Vicenza, otros en Grecia, otros en Malta, en las fechas que apunto ahí, entre 1531 y 1535. Y ahí se acabó. Y luego quedó su libro, no se sabe más de él. Otro cronista fue Ginés de Mafra. Ginés de Mafra, era de Jerez de la Frontera, nació en 1493 y luego murió en Malaca, posiblemente hacia 1546 o por ahí. Él viajó 2 veces a las Filipinas, estuvo una con Magallanes, fue en el viaje de Magallanes, y ahí se quedó en la Trinidad, después en las Molucas. Pero regresó, fue uno de los 4 que regresaron prisioneros, y luego no debió descarmentar porque se embarcó en otra expedición de Villalobos en 1542.
En esta de Villalobos, pues fue ahí cuando escribió el libro o cuando le mandó el libro a un amigo. Por lo tanto, ese libro que él escribió o esa crónica es posterior a lo de Villalobos, es bastante después. El libro está en un manuscrito que tiene dos partes, un manuscrito que está en la Biblioteca Nacional, que estuvo dormido por siglos y se encontró en el siglo XX. Es de 108 páginas y tiene dos partes. La primera parte son las 3 primeras expediciones, que son la de Magallanes, que parece que es la que escribió él. La otra es la de Loaísa, donde murió Elcano, y la otra es la de Álvaro de Saavedra. Y el segundo es la expedición de Villalobos, en la que él intervino, pero que no escribió. O sea que él es el autor del primer libro de la primera parte. Se lo dio a un amigo, ese amigo hace unas referencias y apareció ahí en la Biblioteca Nacional. La relación de Gines de Mafra es el primer libro, fue publicado en 1920, o sea que fue conocido hace poco. Tiene 18 capítulos. Los 17 primeros cuenta un poco más o menos lo de Magallanes, lo de Pigafetta, pero sin tanta profundidad, sin tanto detalle, y a veces también con los mismos errores. Se nota que lo escribió de memoria, porque hay cosas que trabuca y hay cosas que él debía de saber, pero es muy interesante y también cuenta cosas muy interesantes del viaje en sí. Y el último capítulo, el capítulo 18, es el que cuenta cuando se separan la Trinidad y la Victoria, y cuenta las vicisitudes de la Trinidad cuando intentó regresar a América y no pudo. Y es muy interesante por este capítulo, por todos, pero sobre todo por este. Él narró las navegaciones, narró los problemas que tuvo Juan de Cartagena, los problemas que tuvieron en diferentes sitios, la muerte de Magallanes, las compras de las especies, hizo referencia al escorbuto e hizo referencia a la última navegación fallida de la Trinidad, que se tuvo que quedar allí por una vía de agua cuando la Victoria se vino por el Índico. Y cuando terminó, zarpó de Tidore el 6 de abril de 1522, navegó, como ven ustedes ahí, hacia el sureste, hacia el nordeste, pasó por las Islas de los Ladrones, vientos contrarios, pasando las negras, no había forma, puso hacia el norte, y cuando llegó a 42 grados de latitud norte, no pudieron más, se pusieron de acuerdo y decidieron dar la vuelta. Si hubieran seguido un poco más hacia arriba, hacia el norte, hubieran encontrado los vientos que Urdaneta encontró después para cerrar el tornaviaje, pero ya estaban en las últimas. Pasaron otra vez por las Islas de los Ladrones y llegaron a las Molucas, donde fueron apresados por los portugueses. Ahí, en ese viaje, habla sobre todo de una enfermedad, la misma que decía Pigafetta. Se morían como moscas, no sabían por qué. Entonces decidieron en un momento abrir un cadáver a ver qué bicho tenía dentro. Quizás sea una de las primeras autopsias a bordo. Lo abrieron y lo que encontraron es que estaba encharcado en sangre. Le habían roto todas las venas y las arterias, que era una muestra de que tenía escorbuto. Él había salido con 54 hombres, la Trinidad de Tidore, y cuando regresó con solo 17. Todos los demás se habían muerto. Esos 17 fueron apresados por los portugueses, junto con unos cuantos que habían dejado con un almacén en tierra guardando especies, porque habían hecho tantas que no los podían llevar a bordo porque podía romper el barco. Todos se hicieron prisioneros, vinieron de cárcel en cárcel a España y solamente llegaron 4. El capitán Espinosa, Mafra, que fue el cronista, Pancaldo y el Sordo. El Mafra, como digo, luego se apuntó a otra expedición, que fue la de Villalobos, 1542, llegó por allá, fue preso por los portugueses, allí escribió el libro, al parecer fue entonces cuando se le dio a un amigo para que lo trajera a España y que se le diera constancia, y él se quedó allí, parece que murió en Malaca en 1546. Y este libro es el que está formando parte de ese volumen completo en la Biblioteca Nacional. Otro es Albo. Francisco Albo, lo que hizo fue un derrotero. Fue poniendo las situaciones que iban cogiendo los barcos de la expedición y después los que iban quedando hasta que al final fue poniendo las situaciones de la Victoria. Este se conserva en el Archivo de Indias, en Sevilla, y fue publicado por Navarrete en 1837. Navarrete hizo muchas investigaciones, muchas copias de documentos, y en el Museo Naval tenemos una colección completa de sus apuntes. El Albo no era piloto, era contramaestre de la Trinidad al principio, pero luego él empezó a tomar situaciones, le gustaba aquello y terminó siendo el piloto a la vuelta de la Victoria, y fue uno de los que acompañaron a Elcano a ver
a Carlos I. Al Cano lo acompañaron 2 personas. Carlos I le dijo, vete con 2 que sean de los más importantes. Uno fue Albo y otro Bustamante, que era el barbero sangrador, o sea, el médico cirujano. Bien, no se sabe ni cuándo nació ni cuándo murió, pero es uno de los 18 hombres que regresaron con la victoria. Hizo el derrotero, empezó en el Cabo San Agustín, como ven ahí, el 29 de noviembre de 1519, ahí en la parte más saliente de Brasil. Ahí hizo la primera anotación, día 29 tal. Empezó a escribirlo ya por todos los sitios hasta que terminó a la altura de San Vicente. De regreso a España, ya ahí terminó, ahí lo cerró, hizo el último apunte, que fue el 4 de septiembre. El 6 de septiembre entraba en Sanlúcar y el 8 en Sevilla. Lo que escribió, pues, nos permite hoy reconstruir con bastante fidelidad las derrotas, los sitios por donde pasaron los barcos. Y esto fue un trabajo que, siguiendo el derrotero de Albo, hizo un tal José Luis Morales, que está publicado, lo hizo en el 1975. Estos son dibujos copiados de entonces. Para entenderlo hay que saber algunas cosas, porque si no al principio uno se trabuca un poco. Él a la latitud le llamaba altura, altura del polo, apartamento o apartamento de la línea, porque decía era la altura desde el Ecuador. Nosotros decimos latitud, es la distancia desde el Ecuador, pero él, como no tenía eso, le llamaba altura. Por ejemplo, el 8 de agosto de 1522, lo ven ahí, que era cuando ya había pasado Cabo Verde y estaba yendo hacia las Azores para luego coger los vientos de popa e irse para casa, él apuntó, para dar un ejemplo, a los 8 del dicho, o sea, era el 8 de agosto de 1522, porque primero pone unas fechas y luego va poniéndolo día a día. Tomé el sol en 70 grados y medio, o sea que la altura del sol era 70 grados 30 minutos. Tenía de declinación, que era la distancia del sol al Ecuador, al Ecuador celeste. Que eso está tabulado, porque desde los solsticios de verano al de invierno, el sol siempre hace lo mismo, y ya estaba tabulado entonces. Y entonces la declinación, según las tablas, era 13 grados 27 minutos. Y entonces se hizo el cálculo de altura, que le llamó, que venía a ser la latitud, que era 32 grados 57 minutos norte. Otras veces lo que apuntaba era solamente el rumbo y la latitud. Por ejemplo, ahí está navegando por el Pacífico en enero de 1521 y el día 3 de enero dice al 3 al noroeste, cuarta al oeste, y va hacia el noroeste en 23 grados y medio, estaba en esa latitud. Otras veces pone solamente rumbo y leguas navegadas, la lengua ponga ustedes 3 millas. Y dice a los 7 del dicho, o sea, el 7 de enero de 1521, iba navegando al oeste y recorrió 25 leguas. Pues con esto fueron escribiendo la derrota y tal, y sale un dibujo muy coherente. Por eso este derrotero tiene mucho valor. A veces cogía la demora y la distancia, o sea, tal sitio está a tanto y a tanta distancia. Por ejemplo, el 8 de febrero de 1520 dice, a los 8 del dicho hicimos a la vela de la dicha punta y está norte-sur con Montevideo, es Montevideo, lejos de él 27 leguas, o sea que Montevideo estaba al norte a 27 leguas. Otras veces, por ejemplo, del 16 de marzo al 21 de diciembre de 1521, que es cuando navegan por todo el jaleo de todas las islas y demás, ahí entra en un relato, ya no va poniendo día a día, va relatando y va diciendo latitudes, algunas longitudes que puede calcular en tierra después de muchos cálculos, y va diciendo, y vamos de esta isla, y ponemos este rumbo, y vamos a otra, y vamos a estas leguas, tal, es un jaleo. Pero se puede ir siguiendo y se pueden ir viendo más o menos qué islas, con los nombres que le daban ellos, pudieron ser las islas de ahora. Y hay unos apuntes en la última parte que parece que no son suyas o se las dictaba alguien que podía haber sido el Cano, porque ahí en otras dice yo tomé el sol y salía tal, íbamos a tal, pero aquí dice, por ejemplo, y doyle camino al oeste, yo le di el camino, o sea, yo le di a andar, como si lo hiciera él. Después mandé que fuésemos al oeste. Él no podía mandar. Eso parece que era o apunte del Cano o el Cano le decía, mira, apunta esto, y él iba apuntándolo. Por eso hay gente que dice que seguramente en la redacción de este derrotero intervino también el Cano. El siguiente, que es el último, que es Maximiliano Transilvano, este fue secretario de Carlos I,
nació alrededor de 1490 y falleció en Bruselas en 1538. Este no viajó, este se fue en plan paparazzi allá a Sevilla cuando llegaron todos y los entrevistó a todos para escribir una relación de lo que habían hecho. Como él dice, a lo cual procuré con mucha diligencia de saber y me informar de la verdad de todo ello, así del capitán de la nao, que era Elcano, que ahora volvió, como de los otros marineros que en su compañía vinieron, los otros 17. Y él escribió esa relación, una carta que le llaman, carta, relación o lo que sea, la escribió en latín. Bueno, la firmó en Valladolid, yo en latín es que le tengo un recuerdo terrible de mi bachillerato que le vamos a hacer. La firmó, yo comprendo que es importante y ahora lo echo de menos, pero en fin. Lo firmó en Valladolid el 5 de octubre de 1522, o sea, al poquito tiempo lo firmó, es muy completo. No es tan completo como el de Pigafetta, tampoco es tan detallado ni como el de Pigafetta ni el de Mafra, porque él escribió lo que le contaron, y entonces él hay muchas cosas que dice, bueno, y en Batán eso, y pasó esto, y murió Magallanes, pero sigue, él va haciendo relatos. Tiene 29 capítulos, que a lo mejor son de una página a 3 páginas, y la Academia de la Lengua, la Real Academia de la Lengua tiene una traducción en español. Él narra todos los antecedentes. Él se nota que es un hombre sobre todo culto, mucho más culto que los demás, porque hace valoración, hace pues juicios de valor, da sus opiniones, y además muy acertadas, muy bien hechas. Conforme lo que le fueron contando, él va sacando cosas en limpio y diciendo, pues menudas trolas nos contaban los demás, como iremos viendo ahora. Pero él también narró los antecedentes, las navegaciones, las incidencias del viaje, habló de las especies y demás. De las especies contó con detalle lo que le habían contado, también lo contaron los demás, pero él lo contó, las especies principales que trajeron muchas, pero sobre todo clavo era el más importante, pero después canela, nuez moscada y jengibre. Y de él habló, ahí se conocían desde hacía mucho tiempo, las mesas de Europa eran muy apreciadas, por eso las especies fueron las que movieron los principales navegaciones oceánicas, fueron las que movieron los grandes descubrimientos. Colón fue por ellas, Magallanes fue por ellas, Balboa anduvo buscando un paso para pasar ese monstruo de continente de norte a sur, y otros se murieron por el camino, pero eran las especias, pero no sabían de dónde venían, y dice, todas las cosas que los antiguos escritores nos dejaron escritas acerca de las tierras donde nace y se cría la especiería son fabulosas y ajenas de la verdad. Él luego se daba cuenta y decía, pues hasta ahora nos hemos creído en las verdaderas tonterías. Dice, Herodoto tiene que la canela se halla y coge de los nidos de las aves y que mayormente se halla en el del ave fénix, el cual nido no sé yo si jamás lo haya persona alguna visto. Encima se reía de la gente. También habla de que no existían, porque lo había preguntado a la gente, esos animales infernales que decían y que estaban en los bestiarios, en las cartas náuticas llenas, ni gentes extrañas que, como él decía, que son más monstruos que hombres. No había nada de eso, ni había serpientes que se comían los barcos, ni había grandes precipicios. No, él dice, los antiguos, como lo oyeron, lo escribieron, y así han venido las semejantes fábulas y mentiras de muy antiguo, de unas manos en otras y de un autor en otro, o sea que uno se copiaba a otro, cosa rara, ¿no? O sea que venía a decir aquí, desde tiempos y tiempos de siglo todos se copiaron, pero aquí nadie se preocupó, y resulta que es totalmente mentira. Habló también, y aquí se nota su nivel, él dice que esta es una de las mayores aventuras, y sigue siéndolo hoy, eso lo digo yo, no, que no soy cronista, o sí lo soy, pero vamos. Es la mayor aventura del hombre en la tierra para mí, es esta vuelta de este barco, 3 años, un barco pequeñito y demás. Pero es que él lo compara con aquel viaje del que se habló tanto, los poetas dieron tanto mérito y tal, que era lo del Hanson y los argonautas cuando fueron por el Bellocino de Oro, que dice, pero si aquello anduviera un cachito así, lo cantó todo el mundo, estos que estuvieron 3 años merecen un monumento. Entonces él dice, son estos 18 marineros los que vinieron en el barco, que con esta nau aportaron a Sevilla más dignos de ser puestos en inmortal memoria que aquellos argonautas que con Jason navegaron, de quien los antiguos poetas hacen tanta celebridad. Aquella, la nave de Jason, navegó desde Grecia solamente por el mar del Ponto, y esta, la Victoria, partiendo de Sevilla contra el mediodía y dando de allí vuelta contra el occidente y dando vuelta a todo el globo de la tierra, volvió a Sevilla. O sea, él decía, oiga, aquello será muy importante, pero esto es monstruoso. Y sigue siéndolo, porque si hoy lo compara a alguien, la mayor aventura en la superficie de la Tierra, que si alguien dice que si se puede comparar, es con otra que pasó hace 50 años, que es el viaje de Apolo a la Luna.
La carta que la escribió al poco tiempo Massimiliano Transilvano la mandó a Mateo Lange, que era obispo de Cartagena, y cardenal arzobispo de Salzburgo. Estaba en aquel momento por allí. Y cosa curiosa, allí también estaba Chiarecati, les dije antes, acuérdense que voy a hablar de él, aquel que trajo a Pigafetta. Y Chiarecati, que también debía ser un tío espabilado, de cuidado, la vio y dijo, esto es un chollo, esto es que me den una copia. Dio una copia y la mandó a Roma a un amigo que se llamaba Manitius Calvus, que la editó. Inmediatamente se tradujo a montones de idiomas y se convirtió en un bestseller en el siglo XVI. Y fue la primera noticia que tuvo el mundo de la vuelta, el mundo civilizado entonces, de la vuelta al mundo, perdone la redundancia. Se supo por él, no por Pigafetta. Pigafetta lo produjo después el libro. Estos fueron los 4 cronistas, señoras y señores, de los que quería hablarles, que no son libros históricos porque tienen fallos, tienen cosas de estas, pero son imprescindibles y muy necesarios si quieren saber los entresijos, y además se pueden divertir porque son entretenidos, son muy amenos. Estos hablan de esa gran aventura de hace 500 años, la mayor aventura de la historia. Una historia que después, cuando se cerró el bucle con el tornaviaje y se empezó a navegar por los océanos, por todos los océanos, el mundo empezó a considerarse en su totalidad, empezaron a hacerse mapamundis, cambiaron los conceptos de muchas cosas y empezó a nacer algo que ayer se dijo aquí varias veces, un concepto que la gente se cree que es pues de ayer o de anteayer, pero es un poco más antiguo, empezaba entonces, es la globalización. Señoras y señores, muchas gracias por la atención prestada.